Lo conocí en la Plaza de España, porque yo entonces era un chaval con bastantes inquietudes intelectuales, formaba parte de un grupo de teatro que se llamaba El Trascacho, con el que él llegó a tener alguna relación con el que conocíamos como Mayoral, que era el presidente de aquel grupo, que era Andrés Cejudo. Gregorio Prieto es de La Mancha, nace en Valdepeñas, en una tierra vinícola por excelencia. Y somos del pueblo, o he nacido en el pueblo donde nació Gregorio Prieto. Y entonces eso creaba un icono casi de altar, un icono casi de devoción. Y a partir de ahí, pues uno intentaba descubrir quién era Gregorio Prieto y qué es lo que pintaba, ¿no? La Virgen de Consolación, que es la patrona de la ciudad, se la conocía más por las ilustraciones y los dibujos que Gregorio había hecho de la interpretación de la imagen que por la imagen propia, que solamente salía una vez al año y que no todos íbamos en aquel momento a misa, ¿no? Gregorio es un testigo de su tiempo, desde luego ha aportado a esta localidad una difusión espectacular. Era un ser muy peculiar, era un ser muy peculiar. Gregorio no hablaba mal de nadie, ya en la parte que yo lo conocí era un ser todo amor. Y hablaba con cierta ternura, que eso siempre me sorprendió de Miguel Hernández. Vi que ese hombre tenía sensibilidad. Esto, por ejemplo, es acerca de Miguel Hernández, un texto de Gregorio, sí, que luego está seguido. Este es Hernández, del retrato con él, hecho por Gregorio de Miguel Hernández. Luego él admiraba mucho a Cernuda. Es un poeta extraordinario, además ahora está en moda como nadie. Dicen que es mejor que Federico, mejor que Alberti, mejor que nadie. Hablaba también mucho de Valle Inclán, ¿no? De Valle Inclán. Era el hombre más estupendo del mundo. Ahora, como Don Quijote era un loco que había que atarlo un poco. Entonces, ¿qué me gusta de Gregorio? Su trayectoria. Sorprende esa capacidad para ser distinto, para ser siempre importante, esa esencialidad que hay en su pintura, esa capacidad para homenajear a los demás. La parte que tiene del Paular es espectacular, con el puntillismo, el impresionismo. Oye, la época de los maniquíes, es que eso es chapó, ¿eh? Es que ponte a pintar eso en aquellos tiempos y ten bemoles para colgarlo, ¿eh? El dibujo en línea de Gregorio es una cosa espectacular. Mira, él decía que el buen dibujante era mal pintor y el buen pintor era mal dibujante. Y él presumía de las dos cosas, de ser bueno en los dos lados. La parte manchega es una parte más ruda, pero hay dibujos manchegos que, aunque sea muy abrupta la pintura, sobre todo cuando utiliza la paleta, es que la Mancha también tiene mucho de eso, ¿no? ¿Se va a recuperar su obra más allá de donde la tenemos hoy? No te quepa la menor duda. Yo creo que nadie ha interpretado desde el postismo, que alguien tendrá que recuperar y a tiempo, a la época romana. Pero tuvo siempre un sentido de inmortalidad. Vida, milagros, muertes y resurrecciones de Gregorio Prieto. Cuando regaló el dibujo coloreado que tiene en la iglesia de la Asunción sobre la patrona, entonces había un párroco que se llamaba don Julián y le exigió en la cesión y donación de que estuviera siempre colgado. Y eso a él le hizo feliz. Y pensar que alguna señora se va a poner debajo de mi dibujo a rezar. Estoy como exaltado, como loco, como quieras llamarlo, pero siempre poniendo la palabra divina con letras mayúsculas. Bueno, eso era Gregorio. Eso lo hizo también grande, ¿no? Tenía sus mediocridades como la tenemos todos, como la han tenido todos los genios. Pero desde luego si pones en un lado lo que pesa humanamente y lo que no pesa, Gregorio también era buena gente. Yo le creo que de verdad no le interesó la política para nada, ¿eh? Es más, no creo que tuviera un dogma ideológico. De verdad que no lo creo. ¿Era creyente? Una barbaridad. ¿Tú te explicas que una mujer tenga un hijo sin hombre? Pues la Virgen María lo tuvo. Era un anarca en política. Ya te digo yo que si viviera hoy no hubiera votado a nadie porque le daba igual. Sería del que saliera. Él hablaba solo de él. Y de aquello que hablaba es porque giraba en torno a él. Pues yo siempre he tenido fama de que sé conocer a todo el mundo, de que consigo todo lo que quiero. Gregorio necesitaba ser observado constantemente. Ya no me digas. Ha sido un artista que ha vivido huérfano de su propio ser toda su vida.